fácil de reconocer. La llamamos naturaleza. Cordillera, bosques de lengas, cipreses, coigües, arroyos, lagos, ríos, fauna silvestre. En este marco natural, desde el norte de la provincia del Neuquén hasta Tierra del Fuego, crecen los bosques andino-patagónicos, cuya superficie equivale a la superficie aproximada de Suiza. La presencia de estos bosques en la geografía del sur argentino son parte de la armonización ecológica universal. Los bosques regulan el clima, mantienen la transparencia de la atmósfera, nutren la fertilidad del suelo, protegen la pureza del agua y aseguran la calidad de vida de todos los seres vivientes. De esa armonía es partícipe la perpetua araucaria. El alma profunda del ñire que se manifiesta en el colorido de su follaje y esa orilla de los ríos y cañadones donde se lo encuentra. La vigorosa presencia del coihue, lugar del agua, palabra de los dueños araucanos, cuyo tronco semeja un inmenso pilar capaz de soportar un mundo. Cada una de estas especies, junto con el ciprés y la lenga, conforman los bosques andino-patagónicos, de fundamental importancia para la Argentina por su valor ecológico y económico. En San Carlos de Bariloche, junto a su esposa y 4 hijos, vive Raúl Pérez. De su amor por el bosque, la destreza de sus manos y sobre todo de su fina percepción musical, surgió el talento de excepcional luthier. Bueno, no es frecuente encontrar para trabajar pedazos en el bosque así ya listos para hacer algo, ¿no? Siempre es necesario someterlos a un trabajo previo. En general hay que apearlos. No hay también siempre bosques naturales que estén ya dando madera para trabajar. Hay que hacer un largo trabajo, desde el bosque hasta el producto, ¿no? Pero se encuentran a veces trozos como este, por ejemplo, que pueden dar una hermosa escultura, una linda talla, ¿no? Que ya sugieren formas y figuras que hay dentro de él. Con artística precisión elige las maderas para transformarlas en perfectos instrumentos musicales, buscados y cotizados por famosos intérpretes del mundo. En cada pieza artesanal, de cuya construcción se encarga él solamente, utiliza varias clases de madera, cada una aplicada a las diferentes funciones de la estructura. La exactitud de la afinación no solo depende de sus conocimientos concretos, sino de una maestría creativa, privilegio de muy pocos. Música natural del bosque, música trasladada al instrumento que se prolongan los sentidos, unificando la vibración de la naturaleza y el arte del hombre.
Este bello uso del árbol para tan admirable oficio conduce a reflexionar sobre los abusos. Los bosques, que como hemos visto, mantienen la armonía natural, deben ser protegidos de depredaciones irresponsables. La tala indiscriminada de árboles debe ser combatida. Por cada árbol derribado, deberá plantarse otro. Es necesario comprender que hay tareas de responsabilidad común, como plantar bosques vecinales y comunales, aún cerca de las ciudades. Esto contribuye a crear más trabajo y a la preservación del ambiente en el que amamos, vivimos y trabajamos. La acción de plantar árboles augura un buen futuro, como los bosques de cipreses, que aseguran un fuerte desarrollo de la economía y un renovado valor musical. El olvido de las cosas simples, como dejar los restos de un fogón mal apagado o arrojar la colilla de un cigarrillo encendido, son motivos que provocan un incendio. Y el fuego convierte la tierra fecunda en páramos calcinados. Y se le ocurre hacer fuego, después se olvidan de apagar el fuego. Gente que anda buscando leña por ahí quizás y deja un fuego mal apagado. Y otra puede ser intencionalmente por ahí. Cada uno de nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestras acciones, sin olvidar que las malas condiciones sociales es otro factor provocante. La gente pobre, para quien la leña es el único combustible usado contra el frío, tiene que recurrir al bosque para proveérsela. Sumándose a estos factores de destrucción, las enfermedades que acechan a los árboles, como el mal que ataca al ciprés siendo aún joven y que lo va eliminando lentamente. Es necesario y urgente una investigación de esta realidad. También la presencia de animales sueltos dañan las zonas boscosas. Estos comen los renuevos y evitan el crecimiento de los retoños, lo que no hace más que contribuir a la improductividad del suelo. Por lo que es importante orientar acciones para detener la devastación. El bosque está lleno de sonidos, no solo de los pájaros, ¿no? Y no solo de ramas que caen y de arroyos que corren. Y a veces de autos que pasan por abajo también. Las maderas tienen todas su sonido particular característico, ¿no? Que depende primero de su propia densidad, de cuán duras o blandas son. Y en segundo lugar, bueno, en el caso de haber sido ya manufacturadas, del tamaño de la pieza, ¿no? Y de la forma un poco también. Bueno, esta es una madera de la zona, es la parte blanda, la parte de la albura, o sea, la parte más cercana a la corteza, en el tronco, de una madera regional, ciprés. El ciprés se yergue como altivo monumento en lucha por la supervivencia en demanda del sol. Su madera es de larga duración a la intemperie y se la utiliza, entre otras cosas,
para pisos, postes telefónicos y tejuelas. Los bosques también regulan los ciclos del agua. Cuando llueve, el follaje amortigua su caída. Colabora para que la lluvia alcance suavemente el suelo, donde será retenida por las raíces, formando grandes depósitos subterráneos de agua. El proceso de filtrado mantendrá la humedad de la tierra contribuyendo a su fertilidad, estado que no permitirá el avance de la erosión. El caudal restante de los depósitos de agua abastecerá las represas hidroeléctricas, se unirá a los afluentes subterráneos que vertirán sus aguas en otras, cada vez más caudalosas, hasta llegar al mar. Y nuevamente atmósfera y tierra se encargarán de iniciar un nuevo ciclo de energía. La energía de los elementos también la recibe Ñire, que en el sur se utiliza para la protección contra el frío y la cocción de alimentos. Es utilizado también como combustible, por ejemplo en panaderías y hornos de ladrillos. Los bosques son vida y fuentes de trabajo. La lenga que trepa la cordillera reúne valiosas condiciones para la industria. Encarando económicamente su explotación, se generarían nuevas fuentes de trabajo y de divisas en la región. Los árboles son laboratorios naturales y están al servicio del hombre. De ellos se extrae materia prima para industrializar distintos productos: papel, laca, tanino y especialmente madera. Como consecuencia de las 15 millones de hectáreas aptas para ser forestadas, la Argentina está en condiciones de impulsar la industria de la madera y sus derivados para satisfacer el mercado internacional, que manifiesta un fuerte incremento de la demanda de estos productos, beneficiando así notablemente nuestra economía. Todo lo que nos rodea en esta casa está hecho de madera, trozos de bosque, pedazos de bosque, bosque alpino. Y así como en el bosque había formas como estas, tallas,
que conviven con nosotros, con nuestra familia, y existían ya en forma potencial en los árboles. Hubo que elegir algunas de esas formas y aceptarlas. Así también existían los sonidos que han salido de este bosque, sonidos de este instrumento, por ejemplo. Los bosques como paisajes son valiosos para la recreación y el turismo, que es otra importante fuente de ingresos y de trabajo. Pocos espectáculos asombran y emocionan más que la imponencia de una compacta, alta y extensa cordillera como la nuestra. Espalda de abultados bosques de cipreses, coigües, araucarias, lengas y ñires, que conviven con otras especies como el roble pellín, el patriarca, cuyos bosques se encuentran en los alrededores de los lagos más hermosos del Neuquén. El maitén, ese buen compañero, que siempre crece en sociedad y es amigo fiel del radal. El raulí, que también se lo conoce como cedro del sur. Su madera se utiliza para cercos, ventanas, lápices y revestimientos. Todos reunidos en correspondencia con la combinación clima, relieve y suelo. Ese suelo que hace miles de años convocó el nacimiento de la araucaria, hija genuina de la zona, se mantiene firme sobre su raíz vertical y nunca se rinde ante el viento. Los bosques andino-patagónicos de cipreses, araucarias, coigües, ñires y lengas encierran el sonido de la música. Música en el sentido ecológico, porque esa presencia constituye un valor fundamental en el ciclo evolutivo del planeta. Y música en el sentido económico, porque estos bosques son proveedores de bienes y riqueza, asegurando el avance social de nuestro país.
entre todos es importante que los cuidemos y valoremos. Dentro de millones de años debemos estar aquí. La siguiente otra, pero ¿qué sé?